Bienvenidos a una nueva edición de Inmersión Talento, evento organizado por Club Cámara de Comercio de Zaragoza, que nos vuelve a recibir en este magnífico enclave que es el Acuario de Zaragoza. Hoy tenemos la suerte de contar con María Supervía, la responsable y directora de Recursos Humanos del grupo Consolis Tecniconta. Para nosotros es un lujo tenerte y además, y vale como introducción, tocar un tema tan importante como es la atracción, la fidelización y el desarrollo del talento en un entorno rural o un entorno que se aleja de los núcleos urbanos. Yo creo que nos va a dar mucho juego en nuestra conversación y, si te parece, me encantaría que pudieses compartir con nosotros qué es el grupo Consolis Tecniconta, que es un referente del prefabricado de hormigón en España. Así que cuéntanos quiénes sois. Pues bueno, muchas gracias, Eva, por esta amable introducción. Pues te puedo comentar que nos dedicamos al diseño, fabricación y montaje de estructuras prefabricadas de hormigón. La empresa se constituyó en 1993, primero fue una empresa familiar. En el 2018 nos adquirió una multinacional, Consolis, que es referente del prefabricado en Europa, con presencia en 17 países, casi 10.000 trabajadores. Y en estos 30 años de trayectoria, pues la verdad que hemos crecido mucho, nos hemos fortalecido y hemos llegado hasta el punto que estamos hoy, que somos referente del prefabricado a nivel nacional y somos líderes en la transformación sostenible del sector de la construcción. Estamos ubicados en Tauste, una localidad de las Cinco Villas, más o menos 45 kilómetros hasta Zaragoza. Allí tenemos nuestras instalaciones principales, la fábrica y oficinas centrales. También tenemos oficinas, delegación comercial y oficina técnica e ingeniería en Zaragoza. Ahora actualmente tenemos una plantilla de 500 empleados, luego también tenemos bastantes subcontratas porque hay ciertos servicios que los tenemos externalizados, con que contaríamos con otras 100 personas alrededor de outsourcing. Y en cuanto a lo que hacemos, te lo he dicho, dónde estamos también, quiénes somos. Ahora déjame también que te comente o que te hable de cuál es nuestro compromiso, porque es muy importante, cuál es el porqué de hacer las cosas. Lo resumimos en una frase que es bien construido para el bienestar, porque nuestra meta o nuestro objetivo es construir edificios que sean inteligentes, sostenibles y perdurables en el tiempo. Si son siglos, mejor. Y para que las personas que los usen pues puedan vivir, puedan educarse, puedan disfrutar. En fin, creamos comunidades de personas. A nosotros nos gusta pensar que creamos comunidades. Y hacer esto, cumplir esta promesa tan importante, no es posible realmente si no tuviésemos unos valores que entendemos que tienen que estar compartidos por todos los empleados de la organización, y es en lo que nos movemos siempre, valores y cultura. Y estos valores que mueven toda nuestra estrategia, pues son tres: seguridad y afabilidad, desde el punto de vista de que la seguridad está por encima de todo. Nuestros empleados tienen que estar seguros y tienen que desarrollarse en un entorno de trabajo respetuoso y afable. Una cultura también de la colaboración. Colaboramos unos con otros, somos más juntos. El equipo es, se puede decir, la piedra angular de nuestra empresa. Y una cultura orientada a resultados. Y cuando digo orientada a resultados me refiero a que el foco lo ponemos en las acciones, en el hacer. Nos podemos equivocar, corregimos y volvemos a hacer. Nuestro lema, nuestro mantra es hechos y no palabras. Entonces, como ves, toda nuestra actividad, toda nuestra empresa gira en torno a las personas y, por lo tanto, el contar con el mejor talento o el mayor talento posible, pues para nosotros es prioritario para ser o para diferenciarnos de nuestros competidores y para alcanzar la excelencia. Bueno, pues muchas gracias por compartir esa introducción, que además nos da muchísima visión. Y con toda esta introducción que nos haces, a mí me gustaría que empezáramos a abordar el tema que nos ocupa hoy y que pudieras compartir con nosotros a qué retos y a qué dificultades os enfrentáis en el entorno en el que acabas de definir. Sois una empresa que el gros de la empresa está en una población, en la comarca de las Cinco Villas, en Tauste, en una población rural.
comparte con nosotros. Yo creo que son retos compartidos por todas las empresas que estamos en entorno rural, pero bueno, seguramente me dejaré muchos, porque la verdad que los desafíos son grandes por cualquier empresa, pero bueno, pues por centrarnos un poco en lo que en el debate o en la conversación que nos lleva hoy, que es el estar en un pueblo, el estar en medio del campo. Pues bueno, podríamos hablar que primero está el reto de encontrar ciertos perfiles, ciertas especializaciones que aun no siendo un problema solo nuestro, porque creo que es de todo el tejido empresarial, sí que es verdad que si incorporamos el factor territorio en la fórmula, pues se agrava exponencialmente. Hay una brecha muy importante, ¿vale?, entre el talento o el tipo de talento que demandamos hoy en día las empresas y los perfiles y la cualificación de los profesionales que existen. Esto realmente penaliza en productividad y en competitividad. Y las empresas que estamos en el entorno rural todavía es más gravoso porque tenemos más dificultades incluso de acceder a esos perfiles. Podríamos hablar también de la dificultad para atraer, ya no encontrar ciertos perfiles, simplemente encontrar, ¿vale? Pues por la distancia geográfica, que es muy importante. Si recurrimos al dato he buscado un poco, digo, voy a ver, bueno, pues según el INE, el 90% de la población española se concentra en el 30% del territorio. ¿Esto qué implica? Entramos en un círculo vicioso que es muy difícil de revertir. Al final, la gente no se queda a vivir en los pueblos porque piensa que tiene menos oportunidades y por otro lado, cada vez se crean menos empresas en los entornos rurales porque tienen más dificultades para encontrar trabajadores. Entramos en un ciclo que es muy, muy difícil de cambiar. Por otra parte, hay un éxodo, una fuga de talento del entorno rural hacia las ciudades muy importante. Nuestros jóvenes, yo vivo en Tauste, ¿vale? Quiero decir, trabajo en Tauste y vivo en Tauste. Es verdad que la gente joven se va a estudiar a Zaragoza, a la universidad o a cualquier sitio y muchos de ellos ya no retornan porque creen que tienen más posibilidades, más oportunidades lejos de sus áreas de origen, cosa que están muy equivocados porque las empresas que estamos en los pueblos demandamos constantemente talento y además en la mayoría de las ocasiones ofrecemos mejores condiciones porque justamente como tenemos que ganar de alguna manera ese espacio que nos quita la distancia o el no estar dentro de unos núcleos urbanos, lo tenemos que compensar con mejores condiciones y pero ya no solo salariales, de todo tipo. Entonces, ya ganada la primera batalla, que es la de retención, viene la de la retención, ¿vale? Que esa es otra, porque una vez ya que cuentas con el talento, dices, pues bueno, pues normalmente la gente que tiene talento es más proactiva, está más abierta a oportunidades, a nuevos retos, al cambio. Entonces, tenemos que trabajar mucho en que las personas talentosas, ¿vale?, vean o encuentren en nuestra organización algo que nos diferencie y también, pues de alguna manera, el trabajar muy con el foco siempre puesto en desarrollar el talento potencial que podemos encontrar en nuestra plantilla. Muy interesante lo que comentabas y profundizando un poco más en esto que acabas de comentar, que además lo has resumido muy bien, tanto en el área de atracción como en el área de desarrollo. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de las acciones que estáis llevando a cabo para atraer a ese talento de perfiles de todos los niveles y luego poder retenerlos y desarrollarlos, que encuentren en Tauste y en Tecniconta una oportunidad para crecer profesionalmente y para ser feliz en el entorno rural? Sí. A ver, no creo que Tecniconta haya inventado la rueda, quiero decir, hacemos cosas que estoy segura que muchas empresas hacen, pero bueno, un poco por compartir lo que nosotros estamos haciendo y que parece que nos está resultando, porque realmente, pues bueno, el año pasado, como os puedo decir, que incrementamos la plantilla en 150 personas, por lo tanto me parece algo estáis haciendo bien. Exacto, algo podemos estar haciendo, pero podríamos hablar de dos ejes de actuación, que uno podría ser más externo y otra podría ser más de cara adentro o internamente. Desde el eje externo, nosotros ponemos mucho esfuerzo en todo lo que son acciones de branding, de mejorar nuestra imagen de empleador. Contamos siempre que podemos qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo hacia dónde vamos.
redes sociales, redes profesionales, ferias, revistas especializadas, espacios donde podamos llegar al público o a los empleados que nosotros entendemos que nos pueden enriquecer. Después también no sería posible hacer esta labor de selección sin contar con varias consultoras que tanto en selección directa como en trabajo temporal realmente son auténticos partners nuestros, nos conocen los perfiles que demandamos y continuamente pues están abiertos y saben lo que necesitamos, y es una colaboración continua que nos ayuda a hacer una buena prospección de mercado. Y eso es muy importante, el llegar a los candidatos en el momento adecuado. Explorar bien el momento del candidato. Exacto, entonces eso es muy importante. Luego también estamos en contacto directo y firmamos acuerdos de adhesión, de colaboración con universidades, con institutos, centros de formación profesional, para captar estudiantes que nos conozcan, que conozcan lo que es trabajar en un entorno rural. Digo trabajar porque venirse a vivir a los pueblos ya es impensable. Sí. Hoy por hoy es misión imposible. Fíjate, nos has contado un montón de acciones que estáis poniendo en marcha. ¿Y destacarías alguna de ellas como caso de éxito o que os esté funcionando muy bien, que fuera extensible al resto de empresas del territorio? A nosotros lo que nos está resultando bien es que nos está siendo complicado, como a todas las empresas, el reclutar, ¿vale? Y lógicamente tenemos una rotación más alta de la que nos gustaría o de la que podría ser una rotación natural que pueda tener una empresa que esté en un entorno urbano, cercano, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que hemos aprendido y nos funciona es que una vez que el candidato esté en la compañía lo tenemos que mimar. Y por eso creo que en la parte de acciones internas puede ser donde hay que poner el foco. Porque sí que es verdad que puede costarte encontrar los candidatos y puedes necesitar incorporar muchos candidatos hasta dar con el perfil o con el candidato ideal, pero bueno, pues lo puedes ir intentando. Pero si una vez que lo incorporas no lo mimas, pues es muy complicado. Además, tu imagen de empleador también sale perjudicada. Por eso cuando hablaba de las acciones internas, creo que hay 3 claves que serían ser una empresa respetuosa y cumplidora, y cuando digo cumplidora parece una palabra antigua, pero es verdad que cumplir no implica solo cumplir en el área de los salarios o compromiso salarial, sino en todos los compromisos que hayas adquirido con cada uno de los trabajadores para que ninguno resulte defraudado, es decir, nadie o no cumplas las expectativas que ponen en ti, porque si te han elegido es por algo. Entonces en eso cuidamos mucho también, ponemos mucho foco en todo lo que es el clima y que haya un buen ambiente de trabajo, que todas las personas piensen que son reconocidas, participen, una buena comunicación, sobre todo que todas las opiniones sean tenidas en cuenta, porque la motivación y la implicación a nosotros nos ha funcionado. Es muy importante si una empresa un empleado se encuentra con un espacio para crecer y para desarrollarse, es más difícil que tome la decisión, aun teniendo el hándicap de la distancia, de abandonar la empresa, si le ofreces un crecimiento. Por eso, otra tercera clave sería formación, formación y formación. Y cuando digo formación, no solo formación técnica en el puesto, sino formación transversal en todas las áreas, competencias soft que puedan mejorar su desarrollo profesional, promocionar internamente, pero también crecimiento en general profesional y personal. Yo, por decirte, el año pasado en Tecniconta casi 8.000, cerca de 9.000 horas de formación, de las cuales 2.400, 2.500 fueron formación en liderazgo. Y te lo digo porque para nosotros el tener unos líderes sólidos e inspiradores es fundamental. Claro, que dejen caer esos valores. Pero es que es fundamental para que realmente la persona, el empleado, se sienta parte de un equipo y ponga en valor otras cuestiones que no son la distancia,
que no son el salario, pero que son otras cosas. Y cuento que el salario, nosotros, y entiendo que le ocurre a todas las empresas del entorno, tenemos que pagar un plus. Y ese plus de salario que tenemos que pagar por convencer al candidato lo tenemos que recuperar siendo muy productivos y siendo los mejores de la clase. Y en eso estamos, vamos. Pero bueno, lo que puede funcionar y yo lo que recomendaría es difícil atraer, pero donde hay que poner el foco es en retener y fidelizar. Vale, Marisa, y para concluir, a mí me gustaría que pudiesen compartir también o pudieses trasladarnos qué reflexión abrirías al resto de actores de esta película, ¿vale?, para que contribuyeran a atraer ese talento a las zonas rurales o a las zonas más despobladas. Yo creo que las empresas tenemos un papel fundamental en la fijación de la población en el entorno rural. Te iba a comentar también un poco que respecto a la incorporación de la mujer también es una acción que nosotros hemos hecho que también nos ha dado muy buenos resultados, porque nuestro sector es tradicionalmente está muy masculinizado y por eso, pues bueno, nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para incorporar la mujer y para nosotros es también un foco de atracción y nos abre unas posibilidades de talento impresionantes. Entonces, en esa parte no me quería... Por explorar también. No quería olvidarme de que ahora nosotros tenemos un 40% son mujeres y en el entorno, la división de operarios de producción, que en la construcción tradicional es un 2%, nosotros alcanzamos 14-15%, por lo tanto tenemos conductoras de camión, tenemos encofradoras, tenemos de todo, entonces es muy importante. Y luego, volviendo al tema de lo que podemos hacer un poco la sociedad, creo que hay un llamamiento a las instituciones para que tienen que contribuir, porque las empresas hacemos una labor muy importante, como decía, en la fijación de la población, pero no podemos hacerlo todo nosotros. Entonces, creo que hay tres focos en los que tendrían que actuar, que sería facilitar vivienda. Es muy complicado encontrar una vivienda, incluso un alquiler en los entornos rurales, en algunas de las localidades. Luego también el tema de salud y educación es crucial. No podemos estar en los pueblos, parece como una política, pero es la realidad. Si queremos fijar, claro, y es lo que pido, que haya una buena educación, una buena sanidad, para que la gente piense vivir en los pueblos. Y por último, la conectividad. Una conectividad que tiene que ser digital, es fundamental, pero también física. Una red de transporte público que sea mejor, que los estudiantes pudieran ir a hacer prácticas, porque hubiese unas líneas de transporte que llegasen a localidades, por lo menos las más grandes, que estamos hablando de localidades de 8.000, 10.000 habitantes, que ya son grandes. Entonces, allí sí que creo que sería importante que nos echaran una mano las instituciones. Sí, en eso sí. Y luego otra cosa importante también, y por último, hablo mucho, es desde el punto de vista de la educación, creo que se tendría que hacer una reflexión sobre los itinerarios educativos que se plantean en los entornos rurales. Creo que no está analizado las necesidades que tenemos y por eso muchas veces nos encontramos. Te pongo como ejemplo que en Tauste, en el instituto, el ciclo formativo de grado superior que hay es el de aplicaciones web. Que yo no digo que no sea valioso, pero hablando la semana pasada con el jefe de estudios, me comentaba que había 8 alumnos matriculados. Yo creo que si hubieran hecho un estudio de cuáles eran las necesidades de la zona, hubieran visto que no tenemos mecánicos, que no tenemos electricistas, que el mantenimiento industrial está bajo mínimos. Podían haber planteado otro ciclo formativo que hace que retengas también población, porque quizás esa gente estudia y directamente hacen prácticas en las empresas de la zona y eso hace que no se marchen o a explorar oportunidades lejanas. Teniéndolas cerca. Exacto. Exacto. Oye, Marisa, pues ha sido un auténtico placer. Ahí dejamos esa reflexión para que recoja el guante quien corresponda y contribuyamos entre todos los ámbitos a que sigamos atrayendo ese talento al entorno rural. Muchísimas gracias. A ti, y ha sido un auténtico placer. Vale, gracias. Gracias a ti.